Hola, mi nombre es Alba Martínez y el día de hoy estaremos hablando sobre la ponencia ¿Decidimos creer o en verdad lo hacemos?, basándonos en dos semiólogos. Uno de ellos es Umberto Eco y el otro es Yuri Lotman. En la obra de Umberto Eco, quien fue un reconocido filósofo, semiólogo y escritor italiano, se abordan diversos temas relacionados con la cultura de masas y de la semiótica cultural. Eco ha realizado o realizó grandes aportes a la semiótica en la sociedad contemporánea. Entre estos aportes habla acerca de la cultura de las masas, donde examina cómo los medios de comunicación masivos influyen en la sociedad y obviamente también en su cultura. Él ejemplificaba a medios como la música, los cómics o el cine, y como de forma directa o indirecta estos pueden tener influencia en lo que hacemos, decimos o pensamos. De hecho, Eco opinaba que esto era un hecho que experimenta los condicionamientos de las actividades de este estilo, las cuales no habían sido puestas bajo una lupa. De hecho, esto hace referencia a uno de los ejemplos más comunes y esas son las redes sociales. Bastaría con que dos personas lo pensaran o lo creyeran para que se volviera una realidad, aunque no sea la verdad absoluta. Esto lo podríamos llamar cuestionamiento de los medios de comunicación, como por ejemplo sucedía en la película que vimos en la primera actividad sumativa, La Ola o The Whale, la cual estuve viendo por otra tarea. En esta película resaltan cómo puede empezar por una sola persona y luego son dos hasta ser algo masivo. Y aunque la película no se trata de redes sociales como tal, es el mismo sistema de cómo ocurre. De igual manera, la semiótica de la cultura es otro de los temas de interés del semiólogo. Esta teoría se enfoca en el estudio de los sistemas de significación de la cultura. Según el filósofo, la semiótica estudia toda la cultura como un proceso de comunicación. De hecho, se dice que uno de los pensamientos de Eco era que para comprender muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario analizar el contexto en el que surgieron por primera vez. Una frase más sencilla y que utilizamos normalmente sería cortar el problema de raíz. Como expliqué anteriormente, no deberíamos cuestionar lo que se hace o se dice, sino el por qué o de dónde surge. Como por ejemplo, en la película La Ola de nuevo, si vemos la escena final, que es una escena bastante fuerte, dependiendo de cuántos minutos veamos, sacaremos nuestra propia conclusión. Por ejemplo, si vemos solo 5 minutos de la escena, podríamos decir que es porque se sentía mal o porque mató a su mejor amigo. Luego, si viéramos 10 minutos de la escena, podríamos pensar que es porque el profesor de alguna forma lo humilló o mató alguna ilusión que él tenía. Y si vemos la escena completa o la película completa, entenderíamos perfectamente por qué lo hizo. El entender por qué lo hizo no es una forma de justificación a los hechos, sino que es una manera de entender por qué y así poder encontrar una posible solución. En cuanto al Tratado de Semiótica General, Eco desarrolla una teoría completa sobre la semiótica, donde examina los distintos significados del sistema de signos y sus estructuras. Es un libro escrito por Umberto que nos ayuda a entender cómo funcionan los símbolos en nuestra comunicación. Recordemos que los signos y símbolos son aquellos que utilizamos para representar algo, como por ejemplo una palabra, un objeto, una idea o hasta una acción. En este libro, Eco nos explica que estos tienen distintos significados. Por ejemplo, si vemos una señal de stop, sabemos que significa que debemos detenernos, pero también podemos entender que esta señal está ahí porque puede haber algún tipo de peligro, como un choque. Además, se hace énfasis en la importancia del contexto de la interpretación. Por ejemplo, si una persona dice está lloviendo gatos y perros, sabemos que no significa esto literalmente, sino que dentro del contexto entendemos que está lloviendo muy fuerte. De igual manera, no solamente existe una interpretación basada en el contexto, sino que también puede basarse en la cultura. Por ejemplo, el color blanco en ciertas culturas puede significar algún tipo de pureza o vida, y en otras culturas puede simbolizar luto. El filósofo también ha explorado la relación entre los símbolos y la cultura de las masas en su análisis del cómic El mito de Superman. En dicho cómic evalúa cómo el protagonista, es decir, Superman, se convierte en un símbolo cultural y cómo tiene una gran influencia en la sociedad. Más allá de sus poderes, Eco afirma que el superhéroe representa un símbolo de justicia y esperanza. Además, nos muestra cómo el cómic utiliza diferentes tipos de signos y símbolos para transmitir mensajes. Entre ellos puede ser, por ejemplo, la S en su traje, que es una forma de simbolizar su identidad, así como también los momentos en que salva a las personas de los villanos, que es una manera de mandar un mensaje de que el bien siempre triunfa sobre el mal. Esto no solo se reduce al cómic, sino que Superman se volvió tan icónico que salió de los cómics y trasciende estando en películas y series, por lo que su imagen era cada vez más importante.
Pero en este punto podemos preguntarnos qué tiene que ver Superman en todo esto. Pues básicamente lo he explicado a lo largo de todo el video. Supongamos que somos un niño o que eres un niño viendo Superman, que es tu superhéroe favorito y probablemente el de muchos otros niños, es decir, una masa. Si este superhéroe hiciera algo malo, tratarían de imitarlo o por el contrario se sentirían traicionados. Este es un claro ejemplo de una influencia masiva. Otra obra importante de Eco es La estructura ausente, la cual es una crítica del estructuralismo donde describe el sistema persuasivo lingüístico, semiótico, filosófico y antroposociológico. En este análisis explica cómo la ausencia en el lenguaje puede ser significativa y afectar cómo interpretamos un mensaje. Una mejor forma de explicarlo es como lo dice el mismo Humberto: una obra es como un rompecabezas, y cuando está incompleto son los lectores o los espectadores los que deben llenar estos espacios. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando estamos leyendo un libro y el desarrollo de los personajes es muy vago, por lo que cada lector se lo imaginará de una forma distinta. Esto ocurre precisamente cuando la obra tiene una estructura ausente y necesita utilizar la imaginación. Esto realmente puede parecer algo malo o algún tipo de reclamo, pero la verdad no lo es, ya que es importante que los espectadores participen activamente en las obras, siempre y cuando se haga con esa intención y no sea un descuido, como por ejemplo también puede ser las obras abstractas, donde la persona puede interpretarla de la forma en que lo considere. La teoría de Humberto Eco puede aplicarse en diversos escenarios comunicativos. Por ejemplo, puede ser utilizada en el análisis de mensajes publicitarios. Es decir, desde el momento en que se construyen estos mensajes persuasivos, que debemos saber cómo afectan a los espectadores. Además, puede ser utilizada en el análisis de obras literarias, artísticas o también en algunas obras cinematográficas. La semiótica cultural de Yuri Lotman. La semiótica de la cultura o culturología es una disciplina que se enfoca en el estudio de los sistemas de signos y símbolos presentes en la cultura. Esta disciplina surge entre 1960 y 1970 en la escuela de Tartu, siendo Yuri Lotman uno de los fundadores de la semiótica cultural. Además, también fue un lingüista, filósofo y semiólogo ruso. La semiótica de la cultura se puede aplicar en diversos campos, como el cine, la mitología y los textos literarios, ya que nos ayuda a comprender cómo esos signos o símbolos se utilizan para transmitir mensajes culturales, un poco parecida a la teoría de Humberto Eco de la que hablamos anteriormente. Si desglosamos los tres campos que mencioné anteriormente, puedo decir que la semiótica del cine se enfoca en los símbolos de las películas, como por ejemplo la paleta de colores, así como los gestos y movimientos de los actores. En cuanto a la semiótica de la mitología, se ocupa de los mitos y leyendas, como por ejemplo los dioses y diosas, que son los símbolos de la naturaleza, de la belleza, entre otros. Y por último, la semiótica de los textos literarios, que se encarga de analizar los signos y símbolos en las novelas, cuentos y poemas. Respecto a la semiótica del arte, esta se enfoca en el análisis de los sistemas de signos que están presentes en obras artísticas, como por ejemplo los colores, figuras o imágenes por las cuales se trata de transmitir un mensaje a través de la pintura. Lotman nos dice que el arte es un sistema que utiliza diferentes signos y símbolos para transmitir significados, y sostiene que una obra de arte no puede entenderse por sí sola, sino que se necesita un contexto histórico, social y cultural. Un ejemplo de esto sería la obra de Da Vinci, La Última Cena, donde los signos y símbolos en este caso serían, por ejemplo, el tipo de iluminación, la posición de las personas y los colores, que dentro de su contexto cultural se entendería que fue creada en la Italia del Renacimiento. La semiósfera es otro concepto importante de la semiótica cultural. Se refiere al universo de signos y símbolos presentes en la cultura, que se extiende desde el texto hasta la conducta y el espacio. Esta semiósfera nos permite comprender cómo se relacionan los diferentes sistemas de signos presentes en la cultura y cómo influyen en nuestra forma de ver el mundo. Finalmente, la semiótica y la cibernética están relacionadas, ya que ambas disciplinas se enfocan en el estudio de los sistemas de información y sus procesos. Sobre este tema en particular no encontré información que se relacionara con el lingüista. Sin embargo, les daré un ejemplo sobre cómo la semiótica y la cibernética se relacionan y realmente es muy sencillo. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial. Este utiliza signos y símbolos para comunicarse con los usuarios que la utilizan y funciona ya que la inteligencia artificial interpreta las preguntas de los usuarios a través de signos lingüísticos, los procesa mediante algoritmos y los responde. La semiótica entra acá cuando nosotros leemos, interpretamos y entendemos lo que significa lo que nos está respondiendo.